tema que hemos titulado Pasos hacia la redención. La porción de esta semana es Yitro. Yitro, que es Jetro. Jetro, que fue suegro de Moisés, sacerdote de Madián, de una tierra pagana, un origen pagano. Jetro, que según los sabios de Israel fue conocido con 7 nombres diferentes. En la Torá vemos por lo menos 2, ¿verdad? Reuel y Jetro. Pero hubo 7 nombres con los cuales fue conocido este personaje. Yitro, esta porción, es, por así decirlo, el corazón mismo de la Torá, porque en esta porción, Yitro, se hace la entrega de la Torá. Acá está incluido el capítulo 20 del Éxodo, donde el Eterno habló a los hijos de Israel las 10 palabras. Y siempre ha sido un tema especial, porque una pregunta que muchos estudiantes de la Torá se han hecho durante siglos y siglos es ¿por qué esta porción donde el Eterno hace entrega de la Torá, por qué lleva el nombre de un pagano, ¿verdad? Que bueno, él se convirtió al Dios de Israel, pero para muchos suena como algo contradictorio, como por lo menos algo extraño, ¿no? ¿Por qué? Pero bueno, sabemos que el Eterno todo lo tiene fríamente calculado, ¿verdad? El Padre sabe por qué hace las cosas, y sin lugar a dudas, así el Eterno quiso que fuera esta porción, y hacer como un repaso desde lo que llevamos ahorita del libro del Éxodo, ¿verdad? Que ya vamos pues, prácticamente a la mitad del estudio del libro del Éxodo, porque es importante. Sabe que este segundo libro de la Torá, que es el Éxodo, es muy importante y tiene mucho que ver con nosotros, especialmente con nuestra generación, porque debemos de recordar las palabras del profeta que escribió que en los tiempos finales va a ocurrir un nuevo éxodo. O sea, la historia del éxodo se va a repetir otra vez en los tiempos finales con los descendientes de Israel, la generación, digamos, última, la generación que estemos vivos cuando venga la instalación del reino. Entonces, por esa razón, el libro del Éxodo debe de tener un significado pues muy grande para nosotros. De los libros de la Torá, pues quizás debemos de poner especial atención en este libro, ya que el profeta nos dice que las experiencias vividas en Egipto nosotros las vamos a vivir también en nuestra generación, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva tenemos que estar analizando y estar entendiendo el libro del Éxodo, porque el Eterno aseguró, ¿verdad?, que así como ocurrió con Israel en Egipto, en los tiempos finales ocurrirá con todos los miembros del pueblo del Eterno que estamos dispersos en las 4 esquinas del mundo, de las cuales el Eterno nos llamará, de las cuales el Eterno nos libertará y nos atraerá a Él, igual como lo hizo con Israel, que los sacó de Egipto para llevarlos a la montaña del Sinaí, para ahí hacerles entrega de la Torá y posteriormente llevarlos hacia la tierra prometida. Eso mismo va a pasar también con nosotros en los tiempos finales. Nuestro Egipto es el mundo, ¿verdad? El mundo entero es nuestro Egipto.
Necesitamos ser liberados de este mundo. Y posteriormente seremos llevados por el Eterno, no a la montaña del Sinaí. Seremos llevados a un lugar un poco más alto que el Sinaí, ¿verdad? Seremos arrebatados, seremos llevados a algún lugar por ahí, a la Nueva Jerusalén, quiero pensar, que en ese momento estaba por ahí suspendida en algún lugar arriba en el cielo, y ahí celebrar las bodas del Cordero, para posteriormente ser llevados a la tierra prometida, es al reino mesiánico en esta tierra. Entonces, por eso el Éxodo es tan interesante. Y bueno, pasos hacia la redención. La figura, o mejor dicho, el tema general de las Sagradas Escrituras, lo hemos dicho muchas veces, es la redención. Y para contarnos la historia de la redención, se utiliza en toda la Biblia la figura del matrimonio. ¿Sí? Entonces podemos decir que el tema del matrimonio es el tema dominante en las Sagradas Escrituras. El pacto, ¿sí? Por eso la Biblia tiene estas divisiones que no las debería tener, pero por eso dice ahí Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Entonces, en resumen, toda la Biblia es un pacto, es el libro del pacto. Entonces, el tema de la Biblia es el pacto, ¿sí? Pero, mejor entendido, el pacto matrimonial entre el Eterno y su pueblo. El pueblo de Israel, el pueblo de Israel es la esposa. De pronto hay cierta inquietud con los términos en español cuando decimos esposa o cuando decimos novia, ¿verdad? Por las traducciones, más que nada de las escrituras, que a veces en algunas partes dicen novia, como al final, ¿no? Me parece al final, la novia, dice la novia y el espíritu, dicen ven, así traduce alguna versión por ahí del Apocalipsis, pero igual si dice esposa, pues no está mal dicho, ¿verdad? O sea, realmente en el Tanaj se usa esposa, en el Nuevo Testamento es donde usa novia, pero en realidad dentro del contexto hebreo es exactamente lo mismo, la desposada, ¿no? Porque una mujer, hoy diríamos la prometida, ¿sí? En términos modernos diríamos la prometida, porque ya, digamos, ya se entregó el anillo, y hay un compromiso de boda, entonces prácticamente ahí ya es esposa, ¿sí? Así lo entendemos nosotros, y en el antiguo Israel pues así era. Desde que se entregaba, se hacía un compromiso de palabra, pues ya la mujer era considerada la esposa. Aunque, como hemos estudiado en el tema de las bodas, se lleva a cabo todo un proceso. Es un proceso largo, ¿verdad? Para llevar a cabo la boda. Pero en sí ese es el tema de las Sagradas Escrituras, el pacto matrimonial. Y si vemos el libro del Éxodo desde esa perspectiva, entonces podemos entender lo que está ocurriendo en el Sinaí, lo que viene ocurriendo desde que el Eterno liberó a Israel de la tierra de Egipto. ¿Cómo podríamos identificar esa etapa? Es decir, la etapa de los juicios, la etapa de las plagas, ¿verdad? ¿Cómo lo identificarían ustedes? Teniendo en mente esta imagen de la boda, esta imagen del pacto. ¿Cómo lo visualizarían? ¿Cómo es que ustedes verían esa parte de la historia entre el Eterno y el pueblo de Israel? Desde la perspectiva, ¿qué le gusta? ¿Romántica?
desde la perspectiva del novio y la novia, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Israel está en Egipto, Israel está atrapado, Israel es esclavo en Egipto, y el Eterno dice: yo he escuchado el clamor de mi pueblo y he descendido para liberarlos. Entonces, esa etapa dentro del pacto matrimonial, ¿cómo la podríamos visualizar? Los preparativos. Como una etapa de preparativos, sí, puede ser así, ¿verdad? Como una etapa de preparativos. ¿Qué más? ¿Cómo más se lo visualizan? Use su imaginación. Con esperanza, con ilusión. Esperanza, muy bien, ilusión que tiene, porque hay, digamos que Israel es la novia, pero la novia está atrapada. La novia está presa, está. Sí. Entonces, ¿saben qué pensaba yo? Como una princesa. Ándale, así lo visualicé de pronto, ¿no? Porque pues, hay tantas historias, hay tantos cuentos de esos, ¿no? Crecimos la mayoría de nosotros con cuentos de princesas y de príncipes y de dragones y todo eso. Hasta la fecha son historias muy populares, ¿verdad? ¿Y cuántas películas no se ven este tipo de cosas? Es un clásico, ¿no? La princesa atrapada en un castillo con un dragón ahí feroz que la tiene secuestrada y que no la deja ir, pero viene el príncipe a liberarla. Entonces, es una imagen muy romántica, muy así de muchos cuentos, pero más o menos, ¿no? Porque pues así está. El pueblo de Israel así está atrapado. El faraón, pues es como el dragón. O sea, ya vimos, era un hombre muy malvado. Y un hombre que se atrevió a desafiar al Eterno. Un hombre que dijo: ¿quién es? ¿Quién es el Eterno? Yo no lo conozco. Y no dejó ir a Israel. Y entonces viene la liberación a través de los juicios, a través de las plagas. En este caso, Moisés hace como que el papel del príncipe, ¿verdad? Moisés hace el papel del libertador. Él es quien viene a liberar a su pueblo de la tierra de Egipto. Por cierto, ¿se recuerdan que Moisés, cuando leímos esa parte del libro del Éxodo, Moisés, cuando se pone camino a la tierra de Egipto, recuerdan que él va con su esposa y con sus hijos, y que el ángel del Eterno le apareció y lo quiso matar camino a Egipto, y luego se llevó a cabo la circuncisión y después siguen su camino. Y menciono esto porque en la porción de esta semana, cuando Yitro llega ahí a encontrarse con Moisés en las faldas del Sinaí, Yitro le dice: Moisés, aquí vengo, soy tu suegro, pero aquí traigo a tu esposa y a tus hijos. Entonces, ¿qué pasó ahí, verdad? Porque según nos quedamos acá, Moisés iba con su esposa y sus hijos a Egipto, y de pronto resulta que están en Madián. Por la Torá no nos dice en qué momento ellos se fueron o qué pasó, o fueron o no fueron, pues estaban en Egipto o no estaban. Y entonces esas son de las cosas, ¿no?, que luego pueden surgir preguntas, y ahí es donde muchas veces lo que es el Midrash nos ayuda a conocer la posible respuesta. Y hay un Midrash que dice que efectivamente Moisés hizo el viaje a Egipto con su mujer y con sus hijos, pero que realmente Moisés no había considerado lo peligroso que iba a estar el asunto, ¿verdad?, en Egipto. Pero ya cuando Moisés vio la situación y
la actitud del faraón y que esto se iba a poner feo, entonces el Midrash dice que Moisés envió a su esposa y a sus hijos de regreso a la tierra de Madián por ahí con un grupo de personas. El Midrash dice discípulos de Moisés, y envió así como con un comando, ¿no? Un grupo que los protegiera y los llevara de regreso, pidiéndole a su suegro, por favor, cuida de mi esposa y de mis hijos mientras llevo yo a cabo esta tarea, porque la situación está muy, muy complicada, peligrosa aquí en Egipto. Entonces, que le pidió eso. Y tiene sentido todo esto porque la Torah dice que cuando Jetro, ¿qué dice, hermanos? Jetro oyó lo que el Eterno había hecho en Egipto, oyó que los israelitas ya habían salido libres por el brazo poderoso del Eterno, y entonces Jetro, ¿qué dijo? Bueno, entonces mi yerno ya está listo para hacerse cargo de su esposa y de sus hijos, ya se los cuidé un ratito, y entonces él se puso en marcha. Y entonces tiene sentido, ¿verdad? Cuando nos dice ahí que Jetro llegó a entregarle a su esposa y a sus hijos. Muy bien. Entonces, bueno, decíamos, ¿no? Recuperando el tema de esto del novio y de la novia. Esa etapa en Egipto puede ser entendida así, puede ser vista así. Decía Karen, los preparativos, decíamos el rescate, ¿verdad? El rescate, porque muchas veces también ocurre que una persona o muchas personas necesitamos ser rescatados, ¿no? Rescatados de una situación que estamos pasando difícil. Y esto es algo también muy bonito y también puede sonar muy romántico, pero sabe que precisamente pues, el tema del novio, la novia, de una boda, pues tiene que ser romántico, porque si no, pues, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, en la Biblia es un tema de romance entre el Eterno y su pueblo. Y sabe que muchas historias de amor, muchas historias de parejas, de novios, de novias, tienen un trasfondo así. ¿Cuántas personas no estaban en una situación, digamos, difícil, en una etapa difícil de su vida, por lo que sea? Porque venían de una mala relación, porque las circunstancias en su vida pues les eran contrarias, por un contexto familiar difícil, vaya, por lo que sea. Muchas personas, estando en circunstancias así, de pronto conocen a su alma gemela, ¿no? Conocen la mujer a su príncipe azul, ¿verdad? Y el hombre, pues, a la mujer, ¿cómo le decimos? A su princesa. Bueno, entonces, pero de verdad, ¿a poco no es cierto? O sea, ¿cuántas relaciones no se dieron así? ¿Cuántas canciones que se han hecho por ahí? ¿Cuántos artistas no se han inspirado y han compuesto canciones por circunstancias así? Y que dicen, hombre, estaba yo perdido y que ya no creía en el amor y llegaste tú, y que todo ese tipo de cosas, ¿no? Que muy románticas, pero con mucho sentido porque realmente las personas se sentían así, ¿verdad? Muchos se sentían perdidos, muchos se sentían sin esperanza, muchos pensaban que ya no iba a haber amor para ellos, y así, todo tipo de cosas. Y de pronto, ándale, viene el que te va a rescatar. O sea, así estaba Israel. Por eso esa etapa también puede ser vista así, como la etapa del rescate, o la etapa de la conquista. Porque también puede ser visto así: el novio está conquistando a la novia, y la está conquistando a través de acciones que deslumbran a la novia. Porque cada una de las plagas, cada uno de los juicios que el Eterno llevó a cabo en la tierra de Egipto, dice la Torah, fueron hechos portentosos. Una y otra vez la Torah dice que el Eterno liberó a Israel. ¿Con qué, hermanos? Con brazo fuerte y poderoso. Es como si el Eterno está enseñando músculo, ¿no? Como dice.
El Eterno está, sí, haciendo pedazos a Egipto, pero el Eterno está impresionando a la novia. O sea, está haciendo dos cosas a la misma vez. O sea, el Eterno está buscando ganarse la confianza del pueblo de Israel a través de cada una de las plagas. Por eso podemos ver esa etapa también como la etapa de la conquista. Y decíamos que una vez el Eterno liberó a Israel de la tierra de Egipto, bueno, todavía hizo falta un acto, digamos, mucho más portentoso que las 10 plagas, y que fue el cruce del mar de Cañas, ¿verdad? Porque decíamos como que la novia todavía no estaba muy convencida, ¿no? ¿Sí? A veces la novia es difícil de convencer o difícil de impresionar, y entonces como que todavía le faltaba un poquito más, y entonces vino esa gran obra que podemos considerar también dentro de la etapa de la conquista, ¿sí? Dentro de la etapa de los preparativos, como bien también señalaba Karen. Pero luego también la Torá nos habla de situaciones que se presentaron en esta relación entre el Eterno y su pueblo, situaciones más que nada que detonaban el pueblo de Israel, situaciones de desconfianza, como la que hubo ahí, ¿verdad? En la misma tierra de Egipto, al principio de todo esto, dijimos que los israelitas, a través de sus líderes, pues se molestaron con Moisés, ¿verdad? Y dijeron, no, y tú nada más nos veniste a meter en problemas y cosas así. Posteriormente, cuando están atrapados o se sienten atrapados entre el mar y el ejército del faraón, ellos también explotan ahí en quejas y todo esto. Posteriormente al gran milagro del mar de Cañas, nos dice la Torá, nuevamente volvió a haber quejas por parte del pueblo de Israel, que porque si tenían sed, y luego que si porque tenían hambre, y que si querían comer carne, y así, ¿no? Diferentes cosas. ¿Cómo podemos identificar esa etapa en esta relación del novio y de la novia, en esta relación, ¿no? ¿Cómo ustedes visualizan esa etapa de conflictos? Porque pues eran eso, ¿verdad? Eran conflictos. ¿Cómo dirían que se visualiza eso? ¿Problemas matrimoniales? Bueno, todavía no se lleva a cabo la boda, ¿verdad? Digamos que estamos en la etapa decíamos, de preparativos, la conquista, o primero la conquista, luego los preparativos. O sea, ya como que, o sea, nos vamos a casar, ¿no? Pero ahí vamos, y en ese inter surgen todo este tipo de situaciones. Entonces la pregunta es, ¿esto cómo lo ven? ¿Como algo normal o no es normal? Sí. Como algo normal. ¿Como oposición puede ser? Como un obstáculo. ¿Como obstáculos? Desacuerdo. Pruebas. ¿Verdad? Digo, los que recorrimos ya ese camino, sabemos que sí es normal. Hay mucha presión. O sea, alguien que apenas vaya a recorrer ese camino, hay que decirle, ¿verdad? Hay que advertirle, oye, no creas que es fácil, ¿verdad? No creas que, ay, sí, vamos a casarnos y ay, todo color de rosa y el camino así bonito. No. O sea, algunos dicen que el noviazgo debería ser una etapa, ¿verdad? Pues sí, de romance, de todo, y en teoría debería de ser. Pero cuando ya empiezas a tomar las cosas en serio y empiezas como a hacer planes para la boda, lo cierto es que las cosas empiezan a complicar, ¿verdad? Empieza a haber obstáculos, empieza a haber situaciones, empieza a haber problemas, empieza a haber de pronto como que hasta opiniones, ¿no? Hasta opiniones de otras personas, así como que algunos que quizás no te habían dicho nada y de pronto, como ya vas en serio, oye, ¿a poco de veras te vas a casar?
con fulanito o con fulanita. Y entonces empiezas a enfrentar una etapa así. Entonces el Eterno con Israel tiene su propia etapa de obstáculos, de oposición. Claro, acá todo será por parte de Israel, porque pues el Eterno, Él es perfecto, ¿no? Pero si aterrizamos esto en una relación normal entre dos personas, pues va a haber problemas de ambas partes, ¿no? Pero sí, ciertamente hay una etapa, hay una época dentro de lo que nosotros conocemos como noviazgo, en donde va a haber conflictos, en donde va a haber situaciones incluso graves que tendrás que superar. O sea, son pruebas, ¿me explico? Son pruebas, y en nuestra parashá vemos que el Eterno dice por ahí, dice Moisés, el Eterno hizo así las cosas, Israel, porque te quería probar. O sea, todo esto fue planeado para ponerte a prueba. Fíjese qué interesante, ¿no? Entonces muchas veces en las relaciones también se nos pone a prueba. De hecho, cuando yo he dado pláticas prematrimoniales, ¿qué les digo? Aquí nada más a Karen y a Andrés tengo, ¿verdad?, que les he dado pláticas. Entonces ellos pueden dar testimonio. Y a otros que les he dado pláticas, yo les digo, miren, el primer día de plática les digo, de una vez les advierto, les digo, miren, tomen esta etapa, este curso o estas pláticas que les voy a dar, tómenlos así. Yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes no se casen. O sea, yo los voy a apretar, ¿verdad?, de tal manera, porque voy a poner a prueba su decisión, su amor, lo que dicen o creen sentir. Entonces, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Yo los voy a apretar. Entonces, de una vez les aviso para que no vayan de repente a sentir que no, esto es así. De esto se trata. Ustedes tienen que ser probados. Ustedes creen estar enamorados, ustedes creen que se quieren casar, pero vamos a ver si es cierto que se quieren casar, y vamos a ver si es cierto que pueden superar todos los obstáculos que les voy a poner por delante de aquí y hasta que terminen las pláticas, ¿verdad? Entonces, ahí se las paso al costo para los futuros candidatos, ¿no? Para que ya de una vez sepan de qué se tratan unas pláticas prematrimoniales. Y también las consejerías, ¿no? También las consejerías, cuando hay esposos con problemas y viene la consejería, pues igual, conmigo la cosa es así, ¿verdad? Aquí vamos a ver si es cierto o no es cierto. Yo a más, de verdad se los digo, a más de una esposa, porque casi siempre es esposa, a más de una esposa con problemas con el marido, la he llevado con un abogado y le he dicho, ya divorciese ahora. Sí, a más de una. O sea, yo siempre las presiono. ¿Por qué, hermano? Porque necesitas saber si realmente eso es lo que tú quieres, si es tu compromiso, si es tu decisión. Y ha habido hermanas, ¿verdad?, que ya cuando estamos ahí en la oficina del abogado y todo, me dicen, oiga, pastor, es que yo no me quiero divorciar. Bueno, pues entonces, hermana, pues alíñese, ¿verdad? Haga bien las cosas. Pero si usted está y dice que la queje, pues vamos a la ley, ¿no? Divorcio, pues ¿para qué quiere estar batallando? Entonces, bueno, cuando quieran venir consejería conmigo, piensen en eso. ¿Ok? Entonces hay una etapa así de obstáculos, de pruebas, siempre. En el noviazgo y en el matrimonio. O sea, eso nunca se acaba. Y siempre vamos a estar teniendo pruebas, dificultades, y esto también se experimentó entre el pueblo de Israel y el Eterno. Y luego viene ya, en este parashá, en la parashá Yitro, viene ya el día o la etapa de la boda, podríamos decir, los últimos preparativos. Sí. Uy, hermano, entre más te acercas al día de la boda,
peor se pone la cosa. El estrés hasta arriba, ¿no? A tope. Y hombre, que ahora ya usan mucho, ¿cómo se le llama? Los que te ayudan a planear la boda. Sí, eso en inglés, ¿no? Un planeador de bodas o coordinador de bodas. Ahora se usa mucho para que no ande el novio y la novia no andan tan estresados. Contratan a alguien y que se estrese, que se estrese él porque todo salga bien, ¿no? Ahora se usa mucho eso. Pero yo creo que como quiera se estresa, ¿verdad? O sea, porque, pues no, hombre, ¿qué le vas a estar confiando al wedding planner ese, ¿verdad? Todos modos están encima de él. Oye, ¿cómo vamos con esto? ¿Cómo vamos con aquello? Ya estamos listos. Porque así es. Así son los planes. Y cuando estás más cerca, cada vez más cerca de la culminación de lo que es el día de la boda, las situaciones se ponen como que más alteradas, ¿no? El estrés más fuerte y pueden surgir todavía últimas complicaciones. Yo me acuerdo cuando mi esposa y yo andábamos haciendo los planes de boda y que ya estábamos cerca, muy cerca de la fecha. Ya ve que luego uno que si el padrino de esto y que el padrino del otro, y que se te empiezan a echar atrás los padrinos, ¿sí? Te quedan mal ya estando a un día, 2 días. Oye, ¿sabes qué? Siempre no te voy a poder ayudar con el pastel o con qué sé yo, ¿no? Imagínense ya así. Y eso pasa, es algo real. Vemos acá, ahí en el libro del Éxodo, que ya en los preparativos finales, el Eterno le da instrucciones a Moisés y le dice: mira, prepara al pueblo, ¿verdad? Prepara al pueblo, santifica al pueblo, porque en 3 días yo voy a descender. O sea, hermano, esa figura, lo que está pasando en Sinaí, y decíamos, va a pasar en los tiempos finales. Esa figura es un símbolo, está apuntando hacia el futuro, hacia las bodas del Cordero, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces llama la atención que ahí habla de tiempo. Habla de un tiempo que es el tercer día. Cuando nosotros escuchamos el concepto tercer día, siempre pensamos en la resurrección del Mashiach, ¿no? Pero el concepto de tercer día, lo decíamos en una de las reflexiones de la semana, el concepto de tercer día también tiene que ver con un tiempo profético en el cual finalmente Israel será liberado, ¿sí? Será liberado de su exilio y vendrá, se puede entender así, el reino mesiánico. Después de 2 días, dice la profecía, yo te daré vida. Después de 2 días, esto es al tercer día. Y hemos hablado de esto, ¿no? Antes hemos dicho, porque la Escritura dice que para el Eterno un día son como 1000 años, 1000 años son como un día. Entonces está hablando de 2 milenios. Está hablando de 2 milenios, después de 2 milenios. Ahora, después de 2 milenios, ¿a partir de qué? ¿Sí? ¿A partir de qué? Bueno, acá en el libro del Éxodo, nosotros vemos que se llevó a cabo todo esto de la ceremonia de bodas. Vemos que la novia, en este caso, se prepara, se santifica, ¿sí? Se santifica por 2 días para estar lista para el tercer día, el pueblo de Israel. Al tercer día el Eterno desciende sobre la montaña de Sinaí y entonces ahí se va a llevar a cabo la boda. En el momento de la boda, hermanos, ¿cuál creen ustedes que sea uno de los momentos, o quizás el momento más emotivo de una ceremonia de bodas?
Cuando se dan los anillos, ¿y qué pasa cuando se dan los anillos? Los votos. Los votos, ¿verdad? O sea, ahí los novios dicen sus votos. En muchas ceremonias, la persona que está administrando la boda les dice al novio lo que tiene que decir y a la novia. Pero ahora en las bodas modernas se usa mucho de que cada quien diga sus votos. Y eso es algo muy bonito, a mí me gusta más, ¿verdad? En lugar de repetir las frases, pues ya un poquito trilladas, ¿no? De tanto tiempo. Yo, Saúl, te tomo a ti, Rosalba, a tu esposa, y no, o sea, algo que tú, que te nazca, que tú lo escribiste, es de tu inspiración, ¿no? Y ahora se usa mucho esto de los votos, y bueno, aunque los lleven ahí, de hecho es una recomendación. Yo le dije a Andrés y a Karen ese día, llévenlos por escrito, ¿verdad? No quiero tragedias a la mera hora. O sea, la recomendación es, por supuesto, apréndetelos de memoria. Pero yo sé el estrés y el nerviosismo en un momento así, entonces lleva tu papelito ahí. Que no me acuerdo, pues sacas tu papelito y lo lees. Nada más lo lees con la emoción del momento, ¿no? Pero sí, que digan los votos. Yo creo que ese es el momento, pues clave, ¿no? De la ceremonia, el más emotivo. Debería de ser así, ¿no? Muy, muy, muy bonito, muy que todos, wow, hasta que una lagrimita ahí te saque, ¿no? Esa parte de la ceremonia. Pero viéndolo así, ¿en qué momento en nuestra parashá ocurre esto? La entrega de la Torá. ¿Y cómo ven ustedes cómo fue ese momento Pues ahí en el Sinaí? los israelitas dicen que aceptan todo lo que el Eterno vaya a decir y el Eterno expresa. Pero cuando todavía no dice nada. Pero cuando ya está ocurriendo, tienen miedo. digamos que es el momento de los votos. Y entonces el Eterno empieza a decir sus votos, que escuchábamos hace rato. Entonces, yo soy el Eterno, tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Esos son los votos. Pero ¿qué dice la Torá que estaba pasando en ese momento? Que tuvieron miedo los ¿Y qué les dio miedo? Todo Temblaba la montaña. o sea, fíjense, o sea, la montaña estaba temblando. Parecía, o al menos así se veía, que estaba como en fuego, quemándose toda la montaña. Humo espeso por todos lados, la gloria de Hashem, llenando la montaña, relámpagos. ¿Sí? Luego dice una versión, truenos. Y aparte, la voz hablando, que dice la Torá, se oía como una voz de shofar que iba en aumento cada vez más. Entonces el pueblo dijo, no, Moisés, ayúdanos, Moisés, nosotros no queremos ya seguir escuchando esto. Moisés, ayúdanos, mejor habla tú con él. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Ese era el momento de los votos, ese era el momento que debió haber sido pues, dulce, romántico, pero no fue así. Y entonces la novia no es que se eche para atrás, no es que diga no me quiero casar, simplemente dijo, oye, esto me da miedo, vamos a hacerlo diferente. Pero después el Eterno reveló, esto lo hice para probarlos, para poner a prueba a la novia. Y entonces la novia no demostró de alguna manera que no estaba lista. No estaba lista, no estaba preparada para ese momento. Demasiado compromiso. Exacto.
Y entonces viene esta situación en donde Moisés efectivamente es quien habla con el Eterno, porque Israel no se sintió capaz, no se sintió lista la novia para ese momento. Ahora, si nos adelantamos, ¿verdad? Ahorita a las siguientes porciones, vamos a ver que finalmente el Eterno entregó esos votos por escrito, ¿verdad? Lo que conocemos como las tablas, con los 10 mandamientos, con las 10 palabras. Y que el pueblo confirmó que no estaba listo, porque vendrá el pecado del becerro de oro, vendrá la infidelidad, esta parte del adulterio del pueblo contra su marido. Entonces realmente no estaba listo. Y entonces viene la amenaza de divorcio de parte del Eterno. Yo voy a destruir a todo este pueblo. Y entonces ahí se va a dar, ¿qué, hermanos? El sacrificio. El Redentor, que es Moisés, va a decir: Señor, perdona a tu pueblo, y si es necesario, borra mi nombre de tu libro, pero sálvalos a ellos. Esa hermosa figura del sacrificio, de la entrega que Moisés hace, en donde él prefigura al Mesías mismo. Y entonces, a partir de ahí, el Eterno dijo: está bien, los voy a perdonar, pero estoy enojado con ellos. Mi presencia no va a ir con ellos, porque me hicieron enojar y mucho. ¿Saben que cuando el Mesías vino, cuando Yeshua vino, dice la Escritura que el pueblo no reconoció el tiempo de su visitación? ¿Qué quiere decir eso? Que otra vez la novia no estaba lista. Esta vez la novia no reconoció al novio. ¿Y qué creen que eso provocó en el Eterno? Pues otra vez se le hizo enojar, ¿verdad? Otra vez. Y entonces viene otra etapa. Y es ahí donde dice el profeta, donde habla de que vendrán los 2000 años, o vendrá el tercer día. En el tercer día yo te daré vida. Quiere decir que por 2 días Israel tendría que estar sumido en el exilio, en la desesperanza, en la prisión, así como lo estuvo en Egipto, prisionero, atrapado, hasta que vengan a rescatarte, para que ahora sí pueda ser llevado de verdad a celebrar la boda, y que esta vez no se tenga que cancelar la boda, porque ya se canceló 2 veces. En el Sinaí se celebró, pero después vino el adulterio. En tiempo de Yeshua tendría que haberse renovado, tendría que haberse celebrado la boda, pero la novia no reconoció al novio. Entonces viene una nueva oportunidad profetizada que va a ocurrir al tercer día. Al tercer día, ¿después de qué? Después del sacrificio del novio. Y esto nos pone en este escenario profético en el que estamos nosotros hoy, que por eso les decía, tenemos que poner especial atención a los detalles de los que nos habla el libro del Éxodo. Porque estamos nosotros justamente en ese tiempo. ¿Cuándo fue que el Mashiach, Yeshua, fue sacrificado? Si hacemos un cálculo rápido de acuerdo al calendario en el que vivimos, o en el que se vive en el mundo, que es el calendario gregoriano,
o greco-romano. Ese calendario nos dice que el Mashiach Yeshua, digamos, fue sacrificado en alrededor del año 30 de la era común, ¿verdad? Alrededor del año 30 de la era común. Entonces, a partir de ahí es que tenemos que llevar a cabo la cuenta. A partir del sacrificio del Mashiach Yeshua. Entonces, sabemos que hay márgenes de error en el conteo de los años. Sabemos que en el calendario gregoriano se habla de un margen de error desde 4 hasta 6 años, ¿no? de error. Pero aún así, si lo dejamos como está, si en el año 30 de la era común, o alrededor del año 30, él fue sacrificado, y si ahí le empezamos el conteo de 2 días, que serían 2000 años, ¿a dónde nos mandan? ¿A qué año? Al 2030, pues sí, a la 30 nada más suma de 2000, nos manda al 2030. O sea, el 2030, en teoría, o alrededor del 2030, se estarían cumpliendo los 2 milenios profetizados en el Tanaj. Y dice, al tercer día, yo te daré vida. O sea, cuando empiece el tercer milenio. Entonces estamos más o menos en esos días. Puede ser años más, pueden ser años menos, ahí sí no sabemos. Pero de que estamos cerca de ese tiempo profético. O sea, eso quiere decir que Israel ahora mismo estamos atrapados, ¿no? Estamos en Egipto, estamos en el mundo. El proceso de rescate ya empezó. Si yo creo que el proceso del rescate ya empezó. Si han visto las noticias últimamente, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en otras partes del mundo. ¿Vieron lo de los temblores? En Siria, en Turquía. ¿Ustedes saben la importancia que revisten estos lugares en el escenario bíblico? Sí, Turquía. ¿Saben que Siria, o sea, es parte del imperio asirio antiguo, que llevó disperso a las 10 tribus del norte? Saben que en Turquía está la ciudad de Estambul, que hoy en día es sede, ¿verdad? Es sede de lo que era el antiguo imperio romano, que para muchos es la bestia. Entonces, estos 2 lugares son muy significativos en el escenario profético, tanto Siria como Turquía, y Grecia también, ¿verdad? Pero por lo pronto, aquí estamos viendo unas cosas que pasaron recientemente, estos temblores, que nos deben de poner a pensar, hermano, que el escenario profético está ya echado a andar. Han leído un texto seguramente en el Tanaj que dice, a la presencia de Adonai, ¿qué pasa? Tiembla la tierra. Que Mashiach regrese, va a haber un terremoto tan grande que la tierra se va a acomodar como era en su estado original. Pero previo a ese terremoto grande va a estar habiendo muchos terremotos, voy a decirlo así, pequeños en relación al gran terremoto, pero terremotos más fuertes que este que pasó en Siria y en Turquía. Terremotos devastadores de 9 hasta 10 grados en la escala de Richter, que van a estar sucediendo previos, nos están llevando cada vez más y más cerca de nuestro Redentor. Más que nunca cobra fuerza esta palabra de Él viene. El Rey ya viene. Y es una realidad. Y los juicios así lo señalan. Pero este año de verdad
nos está mostrando ya desde sus inicios cosas muy interesantes. Y recuerden que traemos unos preparativos detrás también muy interesantes. ¿De qué estoy hablando? De la pandemia, ¿verdad? O pandemia, como se le conoce mejor. Entonces, eso de la pandemia está haciendo un papel muy bueno de preparativos. Ha dejado un escenario preparado para el mundo y para que vengan situaciones mayores. No sé si vieron la noticia también de que Estados Unidos derribó un objeto volador no identificado. Ah, sí. Entonces, atención con todo eso, ¿eh? Yo les recomiendo de verdad estén muy atentos a todo lo que está pasando. Ese tipo de noticias que son de verdad, nos están revelando cosas que nos afirman que esto está cada vez más y más cercano. Antes hablar de objetos voladores no identificados era como que están locos, ¿no? Pero resulta que hoy son los gobiernos los que hablan de eso. Hoy son los gobiernos los que sacan videos, imágenes y documentales hablando de eso. Hoy son los gobiernos los que ponen sobre la mesa temas como portales dimensionales y todo ese tipo de situaciones. Ya no son los cineastas. Ahora es la realidad, lo que están hablando y diciendo, que pasó esto acá, que pasó aquello por allá. Entonces, tenemos que estar muy atentos, porque estamos avanzando hacia la redención final. Estamos muy cerca de subir a nuestro propio Sinaí, que no será aquí en la tierra, ¿verdad? Pero es ya un tiempo bastante cercano. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estar seguros de lo que queremos. Israel, allá en el Sinaí, hermanos, tuvo miedo. El miedo fue lo que lo hizo a Israel perder esa oportunidad. Y saben que hoy a mucha gente, creyentes, les da miedo. Les da miedo ver el panorama este. Oye que el temblor y que por allá, y que la pandemia y que tragedia y que puede pasar esto. Y yo he escuchado hermanas decir, ay hermano, a mí me da mucho miedo eso. ¿Y sabe qué pienso yo? Ay hermano, se me hace que no están listos, ¿no? Porque si te da miedo, pues ¿cómo? No estás listo. ¿Cómo nos va a dar miedo algo que sabemos tiene que pasar? Uno. ¿Cómo nos va a dar miedo algo que sabemos finalmente nos va a llevar a nuestra redención final? ¿Cómo? ¿Por qué nos va a dar miedo algo que sabemos solamente es una señal de que nuestro Redentor viene? Y la Escritura dice que no nos debe de dar miedo. En la última sección de la porción semanal, cuando se habla de tener miedo o de no tener miedo, porque el Eterno dijo que puso a prueba a Israel. Yo hice esto precisamente para provocar el temor en ustedes. Pero luego les dice que no deben de temer. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay que temer o no hay que temer? Y es muy interesante que la parashá ahí utiliza la misma palabra en hebreo, que se traduce como temor. Veía yo la reflexión del hermano, siempre se me olvida el nombre, Ketriel. El hermano Ketriel, veía la reflexión de la séptima Liyá, y él toca precisamente ese tema. Y él dice, bueno, nosotros tenemos una ventaja en el español que podemos utilizar dos palabras distintas: miedo y respeto, o miedo y reverencia. Entonces lo que el Eterno está diciendo es que Él no nos debe de provocar miedo, porque el Eterno es amor. ¿Y qué dice la Escritura que hace el amor? Echa fuera el temor.
Entonces, amor con temor como que no se llevan en el sentido de miedo. No tenemos por qué tenerle miedo al Eterno. No tenemos por qué tenerle miedo a su palabra. No tenemos por qué tenerle miedo a sus promesas. No tenemos por qué tenerle miedo a sus juicios tampoco. Y no tenemos por qué tenerle miedo a su voz. No tenemos por qué. Lo que sí tenemos que tener es respeto. Un respeto muy profundo, una reverencia muy grande. Eso sí. Y eso es lo que el Eterno quería lograr. Pero Israel se asustó. Al pueblo de Israel le dio miedo. Le dieron miedo las voces. Porque saben, hermanos, que cuando la escritura dice truenos, en el hebreo dice voces. No eran truenos, eran voces. ¿De quiénes? Ahí está la cosa. Pero ahí en el Sinaí hubo voces. Y la voz del Eterno aparte. Y es muy interesante, que ya no voy a entrar en eso, pero la palabra hebrea para voces es kolot. Kolot, así. Y cuando está escrito en el hebreo, kolot, está escrito sin las letras pap. Debería tener 2 pap y no las tiene. Y eso es otro tema, pero tiene que ver mucho con el Mashiach. Pero ahí dice que hubo voces y que al pueblo le dio miedo las voces. En otras palabras, Israel ha rechazado al novio, Israel ha rechazado al Mashiach ya históricamente, por lo menos en 2 ocasiones, una en el Sinaí, otra en su primera venida. Entonces, ¿qué va a pasar en esta próxima ocasión? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la expectativa? Porque recuerden, hermanos, que una profecía diga algo, no hay certeza de que se vaya a cumplir. No hay certeza. Porque las profecías cambian según el corazón de la gente, según la emuná que hay en el pueblo. Por eso el Mashiach dijo, será que cuando yo regrese, hallaré fe en la tierra. Yo no sé si ustedes han pensado en esa posibilidad, pero yo sí la he pensado mucho. Y es triste. Es muy triste la posibilidad de que si no hay fe, el Mashiach no venga cuando tiene que venir. ¿Puede pasar eso? Sí. La historia bíblica nos dice que sí puede pasar. Porque la boda ya se canceló una vez, ya se suspendió una segunda. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que no puede volver a pasar una tercera vez? Por eso es tan importante hacer un autoanálisis y preguntarnos a nosotros mismos cómo está nuestra fe. Y si estamos trabajando en nuestros preparativos, si nos estamos santificando, si vamos a estar listos para el regreso del Mashiach. Porque si no, probablemente va a llegar el año 30 y el 35 y el 40 y esto siga así hasta una nueva oportunidad. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que ahora mismo tenemos la oportunidad de lograr que el Mashiach venga. No solamente con plegaria. La plegaria está bien y siempre decimos, ven, Yeshua, ven. Lo estamos llamando. Pero necesitamos hacer más que eso. Y saben que la única manera de hacer más es a través de la prueba. Por eso el Eterno nos prueba. Y por eso es necesaria la gran tribulación. Porque no estamos dormidos, ¿no?
Estamos dormidos y muchos estamos confiados, viviendo nuestras vidas como si la palabra no existiera, como si la profecía no fuera real. Muchos de nosotros estamos ocupados en nuestros propios asuntos, como dice la parábola, ¿verdad? Algunos andamos comprando terrenos, otros andamos haciendo otras cosas, andamos ocupados en lo nuestro, pero no en lo que deberíamos. Entonces, por eso tiene que venir la gran tribulación, porque la gran tribulación nos va, como les decía yo hace rato, lo que hago yo con los novios. La gran tribulación nos va a apretar. La gran tribulación nos va realmente a poner a prueba al máximo para ver de qué estamos hechos y para ver si estamos listos o no estamos listos. Entonces tenemos que ver la gran tribulación como una oportunidad de éxito y no como algo que nos dé miedo. Pero imagínense, si ahora mismo nos dan miedo cosas que no deberían. ¿Me explico? Ese es el panorama, mis hermanos. Y como dice el Ram Ben Abraham, sonríe que Hashem le ama. Y le ama mucho. Si tenemos este momento de... Y nosotros acá vamos a concluir.